pero lo cierto es que hay una lista que es más, digamos, representa más en términos de cantidad a partidos de izquierda, y podemos hablar en esta ocasión con Luca Bonfante, que además ahora está en la calle, en la marcha a favor de la legalización de la marihuana. Entiendo que es así, ahora lo va a contar él un poco, pero bueno, nada, para nosotros es un honor tener un candidato que probablemente sea legislador, porque está segundo en la lista que encabeza Vanina Biasi, que es la lista del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Luca Bonfante está con nosotros, te saludo desde acá de la tribu FMI. ¿Cómo andás, Luca? Un gusto saludarte. Hola, buenas a todos y a todas, ¿cómo andan por ahí? Bien, acá, contanos un poquito, estás ahí en la calle, estás en la marcha, digo, para abrir un poco, ya que introdujimos con todo lo que fue pasando en el debate, que nos cuentes un poco por qué arrancaste con esto de los ñoquis justo el 29 de abril y acusaste de ñoqui a Adorni. Bueno, vamos por partes. Sí, ahora estoy acá en la marcha por el Día Mundial de la Marihuana. La verdad que me sorprende la cantidad de gente que hay. Y también me sorprende el operativo policial que hay. Es bastante bizarro todo, porque la gente, la avenida de Mayo está llena y hay un cordón policial, es ridículo. Pero bueno, recién llegamos a la Plaza de Congreso, por suerte está todo bien. Pero bueno, es un reclamo importante para visibilizar que hay muchos presos por cultivar, muchas personas que son perseguidas por tener una planta, que es algo totalmente ridículo, y eso bajo este gobierno que habla tanto de la libertad se reforzó porque han recortado también programas como el ReproCan, ¿no?, que le permitía a las personas poder tener una planta sin que la persiga la policía. Pero al margen de eso, bueno, sí, efectivamente, también, ¿no?, esto que decías vos de los ñoquis surge porque es un gobierno que habla todo el tiempo de los ñoquis, de los trabajadores públicos, digamos. Uno va a los hospitales, a las escuelas, y lo único que ve es gente sobrecargada de laburo. Y la verdad que Adorni no tiene cara para acusar a nadie de ñoqui, pues labura una vez por semana y cobra como 6 palos. Entonces fue un poco lo que mucha gente tenía ganas de decirle, y bueno, me tocó a mí ser la persona que lo haga. Bien, te felicitamos por eso. Creo que eso va a un sentido común bastante amplio de que Adorni es un ñoqui, pero me meto ya un poco más en la campaña particularmente y te pregunto, dado que hace 20 años que gobierna el PRO esta ciudad y que efectivamente quizás hay una posibilidad de que gane Santoro, que puede ser una posición intermedia, ¿por qué por qué estás convocando vos a que la gente vote a la izquierda? ¿O por qué deberíamos votar a la izquierda teniendo la posibilidad de derrotar al PRO en la ciudad por primera vez después de tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, para mí es importante marcar que estas son elecciones legislativas. O sea, no es que alguien gana jefe de gobierno o pierde jefe para ser jefe de gobierno. Se eligen 30 legisladores, y en esos 30 legisladores nosotros estamos peleando para retener a por lo menos 2 bancas, ¿no? Claro. Nosotros tenemos 3 actualmente en la legislatura, y nos parece importante marcar eso porque se habla mucho en campaña electoral de la ciudad, del abandono y qué sé yo, pero después el peronismo, que es la oposición más mayoritaria en el gobierno de la ciudad, maneja entes de auditorías, control público en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en gran parte han dejado pasar muchas de las cosas que hace el PRO. O sea, desde la venta y privatización de hectáreas públicas, te puedo nombrar varias, pero de las 500 que se han privatizado bajo la era PRO, más de 300 se han hecho con el apoyo del peronismo. Ni hablar, por ejemplo, cuando también aumenta el boleto del subte, se hacen audiencias públicas y los únicos que vamos ahí a plantear que no tiene sentido que la empresa haga un tarifazo porque no está justificado cuando se abren los registros contables. Bueno, estamos a la izquierda, ahí el peronismo tampoco aparece. Entonces, en campaña electoral se habla mucho, pero después la verdad que como oposición parlamentaria no cumple ninguna función, porque Alejandro Santoro ya fue legislador. ¿No? Y habría que preguntarle qué ha hecho cuando fue legislador o qué ha hecho el peronismo como oposición al PRO. Nosotros podemos hablar de las audiencias que han logrado frenar los tarifazos del subte, podemos hablar del amparo que hemos presentado en su momento para mejorar la calidad de la vivienda en los colegios en medio de la pandemia, la campaña que hemos hecho junto a los laburantes del subte contra el asbesto. Bueno, no sé, puedo seguir, digamos, pero para mí es importante fortalecer a la izquierda en este momento porque somos la única oposición consecuente en este momento donde como decías vos en tu introducción, hay tanta derecha, ¿no? Y hay para todos los gustos. Tamarra que le propone cobrar un impuesto a la persona en situación de calle. O sea, tenés para elegir la cantidad de fachos ridículos que hay, y para mí lo mejor para enfrentar eso es la izquierda.
¿Cómo estás, Ezequiel? Te saluda. Justamente a eso te quería preguntar. En la introducción, Cherno hablaba de toda esa diseminación de la derecha que hay, digamos, ¿no? Como esa división de tantos candidatos de derecha dividida. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como una oportunidad? O, digamos, ¿qué análisis hacen de eso en el marco de esta campaña electoral? Bueno, un poco para mí lo que expresa la fragmentación que hay en estas elecciones es lo que ha sucedido, lo que sucede con las dos grandes coaliciones políticas de este país, están totalmente estalladas. No, eso se expresa tanto la derecha como el peronismo, que va dividido en tres listas. En ese marco, la izquierda, si uno revisa las últimas elecciones del 2023, somos los únicos que mantuvimos el logo, los únicos que mantuvimos los colores, los únicos que mantenemos la misma identidad. Pues no tenemos necesidad de andar cambiando de branding o como se diga cada 2 años para lavarnos un poco más la cara. Y el Frente Izquierda Unida, digamos, a pesar que yo milito en el PTS con Miriam Breckman, tenemos debates al interior y muchos, pero priorizamos la unidad en este momento, porque nos parece que es lo más importante y es un frente que existe hace 14 años ya, que nadie puede acusar de panqueque, ni de vendido, ni que nos pueden comprar. Y bueno, un poco para mí en ese sentido es la única lista unitaria que hay en estas elecciones, ¿no? Luca, efectivamente con este tema de la unidad, no la unidad, de alguna manera también el FIT, vos decías, se conformó hace ya 14 años, y en ese momento fue una ley que era proscriptiva, o ustedes decían que era proscriptiva por el tema de las PASO, pero de alguna manera esa ley electoral que se sancionó en ese momento, ¿les colaboró en algún punto para poder armar esta plataforma que ustedes tienen hoy, que la pueden sostener a lo largo del tiempo? Bueno, no sabría decirlo porque sería contrafáctico, pero puede que eso haya acelerado, ¿no?, la necesidad de armar un frente común que ha conquistado, ¿no?, representación parlamentaria. Ahora son las elecciones en Jujuy, el 11 de mayo, el domingo que viene, o sea, mañana no, el otro, y ahí va nuestro compañero Alejandro Vilca, que viene a hacer muy buenas elecciones. El domingo también esperamos que le pueda ir muy bien, y que no sé si vieron, pero Lilia Lemoine, todos esos lo vienen usando de punto a Alejandro, porque esto es lo que les molesta, ¿no? Es colla, es trotskista, es un genio, y banca a los jubilados, o sea, es el enemigo público número 1. Entonces yo creo que sí, que es importante, digamos, en ese marco, la unidad, ¿no?, de la izquierda que se logra, ¿no?, en el marco de la fragmentación de los otros espacios. Luca, ¿qué tal? Inés te habla. Se dice, o bueno, se hace una evaluación de que estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires son en algún punto el cartel que va a haber después de esto, para ver cómo se termina de disputar el PRO y la Libertad Avanza en las negociaciones o en los frentes que hagan en sí en el resto de las provincias. ¿Vos qué pensás que se está jugando? ¿Qué lectura tenés en este momento del gobierno en plena crisis económica? ¿Qué lectura están haciendo? Bueno, un poco efectivamente lo que pretende la Libertad Avanza, a mi modo de ver, es ganarle al PRO, ¿no? Esa es un poco la disputa que está en juego, y son unas elecciones que están nacionalizadas, o sea, los candidatos que quieren discutir las cuestiones locales solamente, bueno, habría que preguntarles ¿por qué? O mejor dicho, ¿qué están ocultando? Yo en el debate le preguntaba a Larreta, se hablaba solo del olor a pizza en la ciudad de Buenos Aires para ocultar su apoyo al gobierno de Milei, ¿no? Y también me parece que por parte de Santoro se expresa un poco esta idea de querer llevar toda la discusión al plano local, digamos. De hecho, veía una entrevista hace poco, le preguntaban qué opinaba de la interna de peronista, y decía, no sé, lo que pasa entre Kicillof y Cristina no me incumbe, lo nuestro es una fuerza política local. Y él mismo lo dice, ¿no? Está queriendo recrear un poco lo que fue la experiencia schiarettista en Córdoba, ¿no? Un peronismo local, por eso cambia de color y trata de hacer eso. El tema es que no es lo que necesitamos en este momento, no sé, o sea, nosotros entendemos que los problemas que suceden a nivel país
también tienen su traslado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, hace poco se aprobó un nuevo acuerdo con el FMI que va a tener impacto directo no solo en nuestros salarios, sino en la condición de los jubilados. Y bueno, ahí Leandro Santoro en el año 2022 votó a favor del acuerdo con el FMI que convalidaba la estafa macrista con ese organismo. Pero para mí lo que se pone en juego estas elecciones, bueno, es un poco a ver qué sucede con el espacio político. De todas formas, bueno, estas son la antesala también a las elecciones nacionales, que bueno, se van a tener lugar acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en octubre, donde nuestra compañera Miriam Breckman, que abro paréntesis, el domingo que viene va a estar presentando su libro, ¿no? En la Feria de Libros, Zurda se llama el libro, que eso va a ser importante también, ¿no? Buenas, Lucas, ¿cómo va? Te saluda Tomás Cancela. Te hago una consulta. Porque en esto que hablábamos antes de la unidad o de la casi unidad de la izquierda, porque yo pude escuchar en distintas notas por qué, digamos, votar a la izquierda, como nos contaste recién, en una elección donde hay tantas opciones, digamos, que son de derecha o de centro, como lo queramos llamar, pero quería saber por qué habría que votar al FIT y no al Nuevo Más. Es una pregunta que no la escuché y que me interesaría. Bueno, a priori porque el Frente Izquierda Unidad está compuesto por 4 partidos, nuclea el 90% de la izquierda, es un frente reconocido no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y para mí en este momento hay que priorizar la unidad de la izquierda, ¿no? Yo creo que esa parte es clave. Me parece que en ese sentido la unidad que hemos logrado, insisto, a pesar de haber muchos debates, creo que es clave, y yo creo que es momento para eso, y sobre todo también porque acá en Buenos Aires tenemos una pelea muy concreta que son los 120.000 votos para a priori retener nuestros 2 legisladores, ¿no? Se pone un poco en juego eso ahora en esta elección, y creo que es bastante concreto lo que se está jugando. De 30 legisladores que se votan, bueno, nosotros estamos haciendo esa apuesta para llegar a los 120.000 votos, ¿no? Yo te hago la última y te dejamos también ahí en la marcha, pero esto se habla mucho de que el lugar que ocupa la izquierda, que la izquierda tenga esos 2 legisladores, y al mismo tiempo hay un gobierno nacional muy agresivo con la izquierda, el comunismo, los zurdos de mierda, ¿no? Insultos permanentes. ¿Sentís que hay una subrepresentación legislativa de la izquierda o hay una sobrerepresentación del gobierno en tanto la izquierda como enemigo? Mirá, es una buena pregunta porque lleva a debates más profundos. Yo creo que hay un montón de personas con las que compartimos, los zurdos, un montón de valores, un montón de ideas, un montón de convicciones, ¿no? Lo vemos en cada marcha que hay, desde el defensa de la educación pública hasta las movilizaciones que hay que hubo en el 1 de febrero, después lo dicho de Milei en Davos. Después yo creo que a la hora de las elecciones, en las parlamentarias puede que no tanto, pero en las ejecutivas, bueno, pesa un poco esta idea del mal menor, de voto al menos malo para sacar a este que es peor, y un poco esa es la lógica que nos llevó hasta donde estamos ahora, ¿no? O sea, hacemos el recorrido, venimos de Scioli, venimos de Alberto Fernández y después Massa. Entonces yo creo que un poco esa idea del mal menor y del posibilismo que nos llevó hasta acá, bueno, eso hace también que haya muchas personas que no terminen votando la fuerza con la que capaz se sienten más representados en valores, sino a esta idea, ¿no?, mal menor de lo posible para sacar a este o al otro. Entonces yo creo que eso opera un poco, pero al mismo tiempo veo que Milei, al hablar tanto de lo zurdo, de lo comunista, está haciendo que un montón de pibes y pibas se empiecen a interesar por las ideas de izquierda. Nosotros antes de ayer hicimos un encuentro ahí, un acto por el 1 de mayo en el Estadio Cubierto de Ferro, y estaba lleno de secundarios, y a mí me llamó mucho la atención, me refiero a de 16, 15, 14, 17 años, entonces yo creo que les puede llegar a salir un poco el tiro por la culata, ¿no? Porque también creo que la situación no solo nacional, internacional, cambió, o sea, hay una guerra comercial, hay guerras en curso, yo creo que es momento de presentar una alternativa que dé respuesta a todo eso y que salga de esta lógica que nos llevó hasta acá, como decía antes, del menos malo, ¿no? Me parece que eso ya fue. Bien, Luca, te dejamos por esta vez y te agradecemos un montón la participación y te comprometemos también, probablemente, si logran defender esas 2 bancas y entras a la legislatura, capaz que te puedes dar una vuelta por acá por los estudios de la tribu un sábado y charlamos un poco largo y entendido de cuál va a ser la gestión del FIT de cara a la ciudad.
Bueno, genial. Bueno, gracias por el espacio y ya cuente conmigo para lo que sea. Les mando un abrazo grande y buen sábado.